¿Cómo se llama la inflamación del ovario? ¿Está encendido la gente? No, eso no se llama. Se llama ofaritis. No, no va a dar. Não é para tentar cambiar essa cá para ver se não é essa. No es no. Passa a pergunta na mesa, hein? Por favor. Si tenemos un proceso inflamatorio, vamos a saber cuál es la causa, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas para que un ovario pueda quedar inflamado? ¿Cómo se inflama? ¿Cómo se inflama? ¿Cómo se inflama la garganta? Entonces, A gente tá falando de infecção faz horas, pô. A gente vai ter que apertar um algodãozinho. ¿cuáles son las principales infecciones que puede haber a nivel del tracto genital femenino? ¿Cuál es la bacteria? Clamidia, Gardnerella. Gardnerella. Gardnerella muy poco, pero se puede presentar. ¿Qué más? Tricomona. Micelia, Puede ser miseria, puede ser gonorrea. Pero hay una enfermedad que no se transmite por relaciones sexuales. ¿Cuál es? Que da una enfermedad inflamatoria pélvica que posteriormente se va a dar a lo que se llama una pelvis congelada. ¿Qué? Pelvis congelada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque teníamos que tenemos solo una tuberculina dietas, ¿no? No. Teníamos pero solo Regional. Pero no es de transmisión sexual. Tuberculosis. Ya, así que. Entonces, si tenemos una enfermedad inflamatoria pélvica, vamos a tener un proceso infeccioso en el ovario. Si la inflamación, el proceso infeccioso, no es resuelto en su momento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a formar? ¿Cómo? ¿Cómo sería la pregunta? Si no se resuelve el proceso infeccioso, ¿qué va a pasar con la paciente? Sí. ¿Qué va a pasar? Va a producir un absceso, entonces se llama un absceso tubo ovario o un absceso ovario. Que el absceso puede ser clínico o quirúrgico. ¿Sí o no? Que eso se llama un abdomen agudo ginecológico clínico o ginecológico clínico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Medicamento, antibiótico de amplio espectro y posteriormente, si no da, laparotomía o laparoscopia. No da. Que si él quiere, puede venir, si él quiere, si no, si no más de ni modo. Se lo voy a tener que pasar. Para hablar de patologías tumorales de ovario, tenemos que saber qué es el ovario. ¿Qué es el ovario? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuáles son las funciones del ovario? Regenerativa, vegetativa y somática.
Nutrición y maduración. ¿Cómo está formado el ovario? Por dos partes. Una parte que se llama corteza y otra que se llama medio. La corteza es donde se van a producir los folículos. Y los folículos se forman a partir del folículo de primitivo, secundario y así sucesivamente. Y la parte de la médula es aquel que se va a producir o donde se encuentran los vasos, linfa y todo. Sabiendo eso, ¿cuánto pesa un ovario? 14 kilos. ¿Cuántos libros técnicos? De 3 a 4 gramos. ¿Cuánto mide? De 3 a 4 centímetros. Ok. Entonces, de 3 a 4 centímetros. Si sabemos, más vegetativa y regenerativa. Entonces, si sabemos que eso es el ovario, sabemos que el ovario entonces es potencialmente productor de células malignas. Por ende, tiene diversas estructuras histológicas, tiene una función compleja endocrina y tiene una función compleja embrionaria y una función compleja endocrina. ¿Y por qué compleja? Porque existe una patología bien común en todas las mujeres, que se llama síndrome de ovario poliquístico. Según su clasificación clínica, por la heterogeneidad que tiene el ovario, se puede dividir en patologías pediculadas, intraligamentarias, que pueden ser tanto benignas como malignas. No toda formación quística del ovario es un tumor. Esto se debe a una alteración del eje hipotálamo hipofisiario y que pueden ser clasificadas según como foliculares, luteinica, endometriosis y el famoso síndrome de ovario poliquístico. ¿Y qué es el síndrome de ovario poliquístico? Es una alteración heterogénea de hallazgo más habitual por un aumento de andrógeno. ¿Y qué es el andrógeno? Una hormona masculina. Entre los síntomas que va a presentar, primero vamos a tener alteraciones de la menstruación, que vamos a tener oligorrea, oligomenorrea, amenorrea o anovulación. Signos de hiperandrogenismo como ser acné, hirsutismo y alopecia. Pero por la presencia del mismo síndrome de ovario poliquístico pueden haber otras alteraciones endócrinas como ser el síndrome de Cushing, tumores secretores de andrógeno, que se debe a una alteración de una glándula que se llama glándula suprarrenal o adrenal. ¿Y cuál es la fisiopatología? Se dice que el síndrome de ovario poliquístico es una patología insulino resistente que se caracteriza por una hiperglicemia e hiperinsulinemia compensadora. Se dice que entre alrededor del 50 al 70% de las mujeres van a sufrir síndrome de ovario poliquístico. Todo esto está relacionado con la obesidad, tanto visceral como física. La intolerancia a los hidratos de carbono tiene una situación que va a predisponer a la paciente a sufrir de diabetes tipo 2. Los pacientes van a presentar resistencia, hiperglicemia y aumento del riesgo de una hiperinsulinemia. Entre el 30 y el 40% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico van a desarrollar o van a presentar intolerancia a la glucosa o a los hidratos de carbono. Como les dije anteriormente, llegando a tener diabetes tipo 2. Teniendo diabetes tipo 2 o intolerancia, vamos a tener problemas durante la gestación que va a desarrollar una diabetes gestacional, sangrado uterino,
abortos espontáneos, dislipidemia, hipertrigliceridemia, aumento del LDL y una disminución del HDL. Problemas cardiovasculares como ser hipertensión, aumento de la hemocisteína y un estrés oxidativo. Riesgo de cáncer, de endometrio y trastornos de infertilidad. Entonces, al aumento de la liberación de hormonas liberadoras de gonadotrofina, ¿quién la libera? ¿Quién libera las hormonas liberadoras de gonadotrofina? El hipotálamo. El hipotálamo va a estimular a la adenohipófisis para liberar hormonas gonadotrofina, que son la LH y la FSH. Pero lamentablemente, este estímulo va a ser selectivo sobre una hormona que se llama LH. Al haber una estimulación selectiva sobre la LH, va a haber una disminución de la FSH. Entonces, si hay FSH disminuida, la testosterona se aromatiza de forma incompleta por las células de la granulosa, lo cual va a haber una actividad mayor de estrógeno, disminución de FSH y un estímulo de producción de testosterona. El aumento de la producción de andrógeno condiciona que la mujer presente acné, hirsutismo y alopecia. ¿Saben qué es alopecia, no? Sí. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál creen que es? Solamente. La mujer va a tener que cambiar su forma de alimentarse, mejorar una actividad física, retirar los hidratos de carbono, las harinas, las masas, los dulces y todo eso. O sea, cambio de dieta. Pero existen otras alternativas, como ser la metformina. ¿Qué es la metformina? ¿A qué familia pertenece? Pues falar. Es una biguamida, que es un hipoglicemiante, que viene en presentación de 500 miligramos y de 850 miligramos. Y existe otro, que es la famosa cirugía bariátrica o manga gástrica, donde disminuye la cantidad de reabsorción de hidratos de carbono. Entonces, ¿cuáles son las causas? Malos hábitos alimenticios, resistencia a la insulina, sistema inmunodebilitado y falta de actividad física. ¿Cómo cuidarte? Cambiar tu alimentación, reducir los niveles de estrés, ejercitarte y evitar lo que son los derivados del azúcar. Hablemos de las tumoraciones de hígado. Su clasificación histológica dependerá de dónde se originan. Pueden ser tumores epiteliales, conjuntivos, de las células germinales y tumores del estroma gonadal, que son iso y heterosexuales. Si hablamos de las células del epitelio superficial, tiene una frecuencia entre un 60 y un 70%, con una malignidad de un 90%. Se ven en mujeres entre los 20 años. ¿Cuáles son estos tipos? Tumores serosos, mucinosos, endometrioides, células claras y el tumor de Brenner. Antes de seguir avanzando, ¿qué es un endometrioma? ¿Qué es un endometrioma? Voy a preguntar. Células germinales. Los que derivan de las células germinales, entre un 15 y un 20%, entre un 3 a un 5% de malignidad, y se presentan en mujeres entre los recién nacidos hasta los 25 años. Tenemos el teratoma, discriminoma
tumor del seno endodérmico y el coriocarcinoma. Los derivados de los cordones sexuales, entre un 5 y un 10% se presentan en las mujeres, con una malignidad de un 2 a un 3%. Se puede presentar en cualquier edad. Entre ellos tenemos los fibromas, tumores de la granulosa y de la teca y tumores de las células de Sertoli leve. Y tenemos un acápite donde dice metástasis a ovario, y hay un tumor muy característico que se llama en una patología tumor de Krukenberg. Es un tumor gástrico con una metástasis hacia ovario. Cuando hablamos de las células germinativas o de la línea germinativa, uno de los principales se denomina el teratoma. El teratoma tiene una particularidad que deriva de las 3 capas endodérmicas: endodermo, mesodermo y ectodermo. Entonces, este tumor se va a caracterizar por cualquier estructura que ustedes puedan imaginarse: piel, cabello, cartílago, hueso, diente, lo que ustedes quieran, puede existir en ese tumor. Los tumores estromales también tenemos el tumor de la granulosa, que son tumores sólidos de aspecto amarillento que se comportan como un tumor feminizante. ¿Podemos encontrar en hombre? Podemos encontrar. ¿Y cómo va a ser la característica en el hombre? Porque existen células cordonales, al igual que en el hombre como en la mujer. Entonces, ginecomastia, cambio de voz y otras cosas. El tecoma, que son de las células de la teca, de igual manera son tumores feminizantes. Los arrenoblastomas, que son tumores complejos, muy poco se presentan, producen una mayor cantidad de andrógenos en la mujer, por ende son más masculinizantes o virilizantes, pongámoslo así. ¿Cuáles son las complicaciones de los quistes de ovario o tumores de ovario? ¿Cuál puede ser? Torsión, necrosis, ruptura, infecciones o hemorragias intraquíneas. La clínica dependerá del tamaño del tumor, su localización, su naturaleza histológica y las posibles complicaciones que pueda haber. El diagnóstico, sencillo. Mi pregunta al grupo: ¿cuáles son los marcadores tumorales de ovario? 125, alfa-fetoproteína, ¿qué más? 19.9. Y antígeno, carcígeno y antígeno. Entonces, esos son los marcadores tumorales. Pero tenemos métodos de diagnóstico. ¿Cuáles son? Ecografía, que es el más simple, que debemos determinar la forma del quiste, la forma del tumor, si el quiste tiene tabiques en su interior, si ha aumentado la vascularización o si hay vegetaciones en el interior de él. Resonancia magnética, tomografía axial computarizada contrastada de PETs. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cómo ustedes van a saber si la paciente tiene un cáncer, o un tumor benigno o un tumor maligno? ¿Cómo? ¿Y cómo van a hacer la biopsia? Laparoscópica. Laparoscopía. Pero dentro de la laparoscopía existe una técnica que se llama biopsia por congelación. La biopsia por congelación es retirar una pequeña porción del tumor y en ese momento que el patólogo esté dentro del quirófano dará el diagnóstico. Si es benigno, se retirará, pero si es maligno,
cambia la cirugía. Puedes hacer una cirugía invasiva, que es retirar la parte laparoscópica y hacerla abierta. Previamente, la paciente tiene que ser estudiada, ¿no? La gran mayoría de los tumores o cáncer de ovario son asintomáticos. Los síntomas que se presentan son tardíos. Y uno de los síntomas tardíos son dolor y así. Entonces, esos son los síntomas. Obviamente que si el crecimiento es mayor, va a haber constipación, estreñimiento, por compresión ya sea de vejiga o de intestino. La patología maligna de ovario solamente se presenta en un 23% de los cánceres ginecológicos. Los derivados de las células germinales tenemos el digerminoma, gonadoblastoma, el teratoma embrionario y el coriocarcinoma embrionario. Fíjense que el tumor benigno tiene casi similitud a los cánceres. Los que derivan del mesénquima son el sarcoma y el linfoma maligno. Los que derivan del epitelio superficial. Cuando yo hablé de tumores benignos del epitelio superficial, ¿cuáles eran? Pero tiene un prefijo antes. Antes tiene un nombre. Se llaman cistoadenoma, seroso, mucinoso o endometrioide. En cambio aquí aumentamos, se llama cistoadenocarcinoma. Cuando hablamos de cistoadeno, quiere decir un quiste glandular más cáncer. Adeno es glándula, cisto, quiste, y carcinoma, cáncer. Los tumores derivados de los cordones sexuales son los tumores de la granulosa y los derivados o tejidos desplazados son los mesonefromas. Como les dije anteriormente, existe un tumor secundario que de frecuencia es bilateral, pero con un origen primario a nivel del tubo digestivo, que sea estómago, intestino o vías biliares. Entonces este se denomina el tumor de Krukenberg, que es un carcinoma mucosecretante primitivo del aparato digestivo. El cáncer de endometrio también puede metastizar a ovario, también. ¿Y cuál es la clínica? Como les dije anteriormente, la clínica del cáncer de ovario es silenciosa, es lenta, complicada y dolorosa cuando ya es un pronóstico reservado o que el cáncer ya avanzó. El diagnóstico, como les dije anteriormente, ecografía, resonancia, marcadores tumorales y el tratamiento quirúrgico, quimioterápico y radioterápico. En resumen, en una revista española que lo vi, dice que cerca de 5 millones son diagnosticadas al año de un tumor del aparato reproductor. Más de 13.000 pacientes están en España. Estoy hablando de Europa. El cáncer de ovario ocupa el segundo lugar. Se detecta en un 80% en etapas avanzadas. La detección complica por sus síntomas que son inespecíficos. Es un cáncer agresivo y de menor probabilidad de curación. Es más frecuente en mujeres posmenopáusicas entre los 50 y los 75 años. El cáncer de endometrio ocupa el primer lugar. Se identifica en etapas iniciales más de un 90%. Los exámenes pélvicos de rutina detectan esta enfermedad. ¿Y cuáles son esos? ¿Cómo se detecta el cáncer de endometrio?
demográfico. Porque una mujer adulta de 50 años va a tener un endometrio mayor de 1.4, 1.6 o 2 centímetros. No debería tener el espesor de un endometrio. Entonces, si una mujer posmenopáusica que no menstrua y que tuvo un sangrado después de 5 años, 2 años, 3 años, primero piensen en cáncer y en cualquier otra patología. ¿Ah? Entonces, va a presentar dolor al orinar, dolor en las relaciones sexuales, sangrado o secreciones sin haber tenido menstruación. Y el cáncer de cervix ocupa el tercer puesto. Por lo general se detecta de forma temprana a través de los medios de rutina, que es el Papa Nicolau. ¿Y el factor de riesgo cuál es? ¿Cómo? No me van a decir drogas, alcohol de nuevo, ¿no? Ahí sí que. ¿Y la prevención? La vacuna. ¿Alguna pregunta? Nos vemos en el examen.